adámica y estamos vivos para Dios. Y presentamos nuestro cuerpo en adoración al Señor. Le presentamos a Él nuestros miembros al Señor. Aleluya. La semana pasada empecé una serie de mensajes sobre la familia, lo puedo decir así, y sobre el esposo y lo que el esposo, según la palabra de Dios, debe de recibir y debe de caminar en fe para su matrimonio y para su esposa y para esa relación. Hoy voy a hablar del padre, el mismo hombre, esposo, ahora padre, el secreto de ser un padre exitoso, a successful father. Y voy a hablar hoy sobre el lugar, la manera que un padre va a relacionarse en el hogar. Y el punto, como le dije, hermanos, del principio es la palabra de Dios. El punto de lanzamiento. Go to the third slide, would you please? Y en hoy, la palabra de Dios que voy a empezar a leer, hermanos, es en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y es el verso 35. Porque nuestro punto, hermanos, de verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las escrituras. En Juan dice esto, dice, si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego dice, entre paréntesis, y la escritura, que es la misma cosa, palabra de Dios, escritura, misma cosa, dice, la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada, la palabra de Dios es eterna, no es sacudida. La palabra de Dios, como le dije al principio, hermanos, no es una poesía, no son imágenes floreadas, sino que la palabra de Dios es verdad y tiene el poder, hermanos, para cambiarnos, para instruirnos, para darnos fe, para, dice la palabra, dice en el Nuevo Testamento, para redargullir, para exhortar. Todo eso, hermanos, en el poder de la palabra de Dios, de ahí sabemos nosotros cómo debemos de ser como padres. Es cierto, hermanos, un hombre lo dijo de esta manera. Si tu carro se quiebra, no vas con el zapatero para que el zapatero te lo componga. Vas con el mecánico. Amén. Así que nosotros, cuando estamos batallando en un área de nuestra vida como padres y no sabemos exactamente cómo dar el siguiente paso, entonces vamos al diseñador de nosotros como padre. El que dio el modelo, el que dio el diseño de la paternidad. Recuerden lo que dije también la semana pasada, hermanos, que de Dios, el Padre, proviene toda paternidad, todo Padre, en el cielo y en la tierra. Así que esta mañana, hermanos, voy a ver con nosotros, vamos a ver el modelo, el diseño y la manera en que podemos aplicar esto a nuestra vida. Y empezamos con la palabra de Dios y luego la exhortación en Josué capítulo 1, el verso 8 al 9. El Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hablando del Antiguo Testamento en ese entonces, pero también se aplica a toda la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, que te esfuerzas y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos dice a nosotros como padres, pero a todo el mundo también. Dice, lee la palabra, escudriñala, estúdiala, medita sobre ella de día y de noche, y luego ponla por obra, es decir, hazla,
Que no nomás la escuches, sino que la comiences a hacer lo que estás leyendo. Uno decía en una ocasión, cuando tú estás leyendo la Biblia te está leyendo a ti. Te abre el entendimiento a las situaciones en tu vida, a las cosas que debemos de alinear, cambiar, corregir, renunciar, lo que sea. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Y luego dice, léyela y vívela. Y cuando la lees y la vives, entonces las cosas te irán bien. Vas a prosperar. En todo lo que tú hagas vas a prosperar. ¿Por qué? Porque ahí estás invitando a la presencia de Dios que esté contigo. El poder divino de Dios que entre a tu vida. Y que ahí Él va a ordenar todos tus pasos. Las cosas te van a salir bien. Y esto es para hombres, es para todo el mundo. Y la manera en que nosotros como padres debemos de ver esto es del punto de vista de que hay un Padre, el Padre celestial, el Padre perfecto. Y de Él, hermanos, Él nos ha dado a nosotros la capacidad de ser padres de nuestro hogar. Nos ha dado el privilegio, la responsabilidad, la autoridad. Nos ha dado todo lo necesario para cumplir con ese papel, hermanos, para desarrollarlo, desempeñarlo y tener éxito. Si nosotros decidimos hacer las cosas como Él dice, como Él nos enseña. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y de qué manera podemos nosotros desarrollarlo para tener éxito en el hogar, en nuestro matrimonio, en la familia, con nuestros hijos? Efesios capítulo 5 empieza a enseñarnos de una manera muy sencilla y pone la atención en Cristo. Pone la atención en Cristo Jesús. Efesios dice, esposos, en Efesios 5 y 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Se fijan, hermanos, que puse en amarillo la palabra Cristo. Amén. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo. Le estoy tratando de llamar la atención en esto, porque se fijan que no dice así como Jesús. No, dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Regreso otra vez al 25. Y aquí nos dice, esposos, quieren saber cómo deben de amar a sus esposas, quieren saber cómo deben de amar a su familia, porque al amar a tu esposa estás amando a tu familia. Entonces dice, fíjate a Cristo. Recuerdan lo que significa Cristo, ¿verdad? Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido. Los judíos esperaban que viniera el ungido de Dios. Y el ungido, hermanos, es el que era saturado de aceite, es decir, saturado del poder del Espíritu Santo. Cuando venían, hermanos, no sé si se acuerdan ustedes la situación cuando Dios había rechazado al primer rey, a Saúl. Y dice, yo he escogido otro que va a venir en lugar de Saúl, y es uno de los hijos de Isaí. ¿Se acuerdan? Y entonces ahí viene Samuel, porque el profeta Samuel recibió palabra de Dios diciendo, ya lo rechacé, ya no ores por él, ve y unge el hijo de Isaí. Y ese hijo de Isaí lo vas a ungir tú con aceite, porque yo lo he escogido a él que sea el siguiente rey de Israel, porque este me va a seguir. Y lo que hace él, va y busca, llaman todos los hijos y queda nomás uno, que era el pastorcillo que estaba en el campo, lo llaman a él, era el rey, era David. Y dice que él tomó el frasco de aceite y lo ungió. Era el trabajo del profeta ungir a los reyes. Y en vez de hacer como lo hacemos nosotros, nomás una untadita así de aceite, lo que hacían ellos, hermanos, eran todo el frasco de aceite lo derramaban sobre la unción, que es el punto del contacto del Espíritu Santo. Así que cuando dice, así como el ungido amó a la iglesia, así el esposo debe de amar a su esposa. ¿De qué manera lo hizo? Hay tres maneras en que el Señor Jesús nos enseña a nosotros cómo Él amó a la iglesia.
Y lo vamos a ver rapidito, hermanos, porque luego lo quiero aplicar a la manera en que el esposo somos llamados y somos empoderados por Dios para amar a nuestra familia. Dice en el verso 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Ahí nos detenemos un ratito. Son tres papeles, tres oficios, tres maneras en que Dios nos enseña que Cristo amó a la iglesia. Primero, Él fue profeta. Segundo, Él fue sacerdote. Tercero, rey. Sabemos que Él es el rey que viene pronto. Profeta, sacerdote y rey. El profeta, el trabajo del profeta, hermanos, pastores, bueno, digo pastores porque sí son pastores de su casa, padres. Primero, el profeta lo que hace es, él oye la palabra de Dios y luego él se la entrega al pueblo de Dios. Es lo primero que hace el profeta. Muy seguido, si tú lees en el Antiguo Testamento, dice, vino la palabra de Dios a fulano. Vino la palabra de Dios. Y luego ellos se paran, hermanos, con valor delante del pueblo y dice, así ha dicho Jehová. Viene la palabra de Dios, así ha dicho Jehová. Porque sabían que la palabra de Dios era clara y era verdad y era lo que la gente necesitaba oír. Eso es lo que hace el profeta. El profeta escucha la palabra de Dios y se la dirige fielmente al pueblo. La segunda cosa, el sacerdote. El sacerdote, hermanos, sabemos nosotros lo que él hace. Él es un intercesor entre Dios y el pueblo. Él intercede, él ora por, él representa al pueblo a Dios, representa a Dios al pueblo. Ese es el trabajo del sacerdote. Pero también el sacerdote, ¿se acuerdan, hermanos? Era el que venía, hermanos, a ministrar al pueblo como ministraba a Dios. Servía al pueblo, servía a Dios. Y luego el rey. ¿Sabemos qué hace el rey? El rey es el que gobierna al pueblo. Él es el que da las reglas y pone en acción las leyes. Amén. Así que son los tres. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo cumplió el Señor Jesús esos tres puestos, podemos decirlo así? Primero, la palabra de Dios no solamente fue recibida por Jesús, sino que Él mismo fue hecha la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. He is the incarnate word of God. Él mismo vino y declaró y le dijo, si has visto a mí, has visto al Padre. Porque la palabra de Dios fielmente Él la estuvo ministrando. Cuando Él se hizo también, hermanos, el sumo sacerdote, el sacerdote principal, lo que Él hizo, hermanos, Él vino a interceder por nosotros los pecadores. Pero Él también aún vive eternamente para interceder. Yo estaba orando por una señora y me dice, hace mucho tiempo que no han orado por mí. Le dije, no, todos los días alguien está orando por ti. El Hijo de Dios hace intercesión por ti. Y es cierto, hermanos. Así que Él, el profeta perfecto, hermanos, el sacerdote, el sumo sacerdote perfecto, y Él también, hermanos, es el rey. Pero la manera en que este rey, hermanos, sirvió al pueblo, pues una cosa magnífica. Él es el líder gobernando y es el rey que viene pronto, pero a la misma vez es el rey siervo. Dice, yo no vine para que ustedes me estuvieran sirviendo a mí. Yo vine para servirles a ustedes. Hasta el punto, hermanos, de que él se arropa con una toalla, agarra el vasín con agua, el baño con agua y le lava los pies. Amén. Bueno, eso es el Señor Jesús. Ahora nosotros como padres, si yo voy a amar a mi esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, entonces yo necesito entender que como profeta, como sacerdote, como rey, yo tengo un diseño que puedo seguir. En este texto, en Deuteronomio, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer punto es el primer mandamiento. Yo necesito primero amar a Dios para poder amar a mi esposa, para poder amar a mis hijos. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa,
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como un señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Diana me ha dicho, porque Diana me ayuda, todo el tiempo me ayuda. A veces yo me engrifo porque no lo recibo al principio como ayuda. Y mi carne, que está crucificada juntamente con Cristo, pero a veces esa carne cree que está viva. Amén, amén. Pero regreso a decir que ella me ayuda. Y me ayuda siempre para ser el esposo mejor, el padre mejor que yo pueda ser para mis hijos. Amén. Y este texto, este verso empieza al decir, mira, ama a tu Dios primero. Ámalo primero a Él. Y cuando lo amas a Él, entonces toma esta palabra y enseña esta palabra a tus hijos. Sé un fiel instructor a tus hijos. Hermanos, si vamos a ser bien honestos, ahora nomás a los hermanos estoy hablando, hermanas, no pongan cuidado. Hermanos, no es cierto que esta palabra que dice enseñarás, le está hablando al Padre. La responsabilidad principal es al Padre, a nosotros como padres, de instruir a nuestros hijos. Y muy seguido le damos ese papel, esa responsabilidad a la madre. Y ahí es donde empezamos a echar malas. Amén. Porque, ¿saben qué, hermanos? Y esto me hace a mí sentir, temblar un poquito. Dios me va a llamar a mí a cuentas, no a mi esposa. Por eso. ¿Le instruiste o no a tus hijos? Aleluya. Entonces, aquí dice, y lo marqué, put it back up, Pastor Ray. Las atarás en tu mano como un señal. ¿Atarás qué? La palabra, ¿verdad? Las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 3 cosas que dice, hermanos: la mano, ¿ok? Y luego donde dice entre tus ojos como frontales, la mente y luego la puerta. ¿Okay? La mano, la mente y la puerta. ¿Qué quiere significar? Hermanos, lo que quiere decir es esto. Dice, la palabra mía, ¿ok? Ponla en acción. Haz lo que dice mi palabra. Piensa conforme a lo que dice mi palabra. Y luego guarda lo que entra a tu casa. Que no entre nada a tu casa que la palabra de Dios no permite. Hermanos, ahí es donde nosotros necesitamos estar bien alertos siempre. Bien alertos a lo que vamos a dejar permitir que entre en nuestra casa. Y que nuestros hijos vean que nosotros estamos viviendo según lo que dice la palabra. Porque los niños son los primeros, hermanos, a identificar un fraude. Amén o no amén. Yeah. Son los primeros para llamarnos la atención, si lo podemos decir así. Que ellos dicen, si yo voy a la iglesia, ¿por qué no vas tú, papá? Si tú dices que no debemos de mentir, ¿por qué me dijiste, mira, dile que no estoy en casa? Ok, ya con eso basta, ¿verdad? Let me move on to something else. No, hermanos, la palabra de Dios es tan... Yo tengo la responsabilidad como profeta de mi casa de recibir la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que necesita mi familia en este momento? Y ahí cuando yo decido, hermanos, buscar de Dios, recibir de Dios la palabra de Dios y luego entregárselas a mis hijos fielmente, a mi esposa, de ahí, hermanos, estoy yo ejerciendo este papel como profeta de mi casa. No estoy diciendo que te vas a parar tú delante de tu familia y dices, así ha dicho Jehová. Tú te vas a rendir a mí, mujer, te vas a sujetar a mí, hijos, me vas a obedecer. No estoy hablando de eso. Porque ese es nomás uno de los papeles que debemos desarrollar nosotros. De recibir la palabra, de ir al Señor. Señor, estamos pasando por esta situación, estamos dolidos por esto, Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y hermanos, cuando tú buscas
el consejo de Dios, Dios te da la verdad. Él te da la verdad para que tú la apliques a tu casa, a tus hijos, a tu familia. Amén. Primer punto. Pero no nomás eso, si Dios nos llama a ser también sacerdotes de nuestra casa. En Efesios 5, hermanos, el versículo 29. Here's my water. Dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Cristo sustenta, Cristo cuida su iglesia. Así nosotros como padres tenemos ese papel que desarrollar, de cuidar de ellos, de sustentarlos, de darles lo que necesitan. ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan ellos como hijos, hijas de un padre cristiano? Necesitan ayuda para navegar esta vida. Nuestros hijos necesitan saber cómo tratar con esa relación de esa persona. Necesitan saber, hermanos, qué hacer cuando están batallando con una situación en la escuela. Alguien los está maltratando, están batallando en sus estudios. Necesitan alguien, hermanos, que no venga a criticar, sino que venga a ayudar, a sustentar. Amén. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús vino para ayudarnos, vino para salvarnos. Y ahora nosotros como padres necesitamos hacer lo mismo, ayudar a nuestros hijos. Dice el verso 23, regreso 23 y 24, dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego dice, así como la iglesia honra a Cristo, también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. ¿Por qué me brinqué este texto? Porque sabemos, hermanos, que no nomás es la responsabilidad del papá, sino que la mamá y el papá juntos van a poder desarrollar este papel. Y no hay otra manera, hermanos. Yo les dije que mi esposa me ayuda seguido cuando yo tenía algún conflicto con mis hijos. Cuando yo había dicho algo, había hecho algo, hermanos, y había una distancia con mis hijos, siempre mi esposa sabía qué es lo que se necesitaba hacer. Siempre. Y muy seguido, hermanos, era, Armando, crucifica tu carne. Pídeles perdón, ve con ellos y diles, ayúdales en esto, humíllate, sírveles. Y ahí, hermanos, es donde duele. Si voy a hacer así, hay sufrimiento. Porque hay sufrimiento en uno, porque el yo no quiere morir, quiere seguir vivo. El yo quiere seguir, hermanos, defendiendo sus derechos. No, pastor, eso nomás pasa en otras iglesias, aquí no. Pero, hermanos, la gracia de Dios abunda. El poder de Dios abunda. Cuando nosotros decidimos hacerlo como Dios dice. Y el orden divino de Dios, el modelo divino de Dios, es como está en Efesios 6. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Y muy seguido los papás nos quedamos ahí nos paramos. ¿Okay? O si no, seguimos con el siguiente verso, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Y si tenemos discernimiento, decimos, mira lo opuesto es, si no lo haces, entonces no te va bien. Y es cierto, hermanos, esto es para todo mundo, de los jóvenes hasta los más ancianos. Pero luego dice, ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Ok? Este era uno de los textos favoritos de una hija mía, que le encantaba recordarme de ese texto. Y la verdad es esta, hermanos, yo no puedo gobernar mi casa como rey, yo no puedo instruirlos y darles reglamentos que seguir si no tengo una relación con ellos, que ellos saben que están seguros conmigo y pueden venir a mí cuando hay algún problema, y pueden ellos entonces
sentirse protegidos. Porque yo tengo hermanos, y ellos tienen necesidades. Tienen necesidades ellos de sentirse protegidos, de sentirse ellos con afecto, que les mostramos cariño, pero también necesitan ellos dirección, reglamento. ¿Okay? Necesitan ellos entender que hay ciertos límites en lo que pueden hacer y dónde pueden ir, con los que pueden juntarse. Amén. Y si no tienen ellos estos límites, entonces no están protegidos ellos, ni nosotros podemos ver, hermanos, la gloria de Dios en sus vidas. Me encanta la historia que un pastor dio en una ocasión, en la manera en que él no exasperaba a sus hijos, sino que él los niños, hermanos, son tan listos, tan astutos, especialmente cuando están chiquitos. Amén. Fueron ellos a tomarse un retrato, toda la familia, ¿ok? Y el más chiquillo andaba portándose mal. Y le decían, mira, siéntate aquí, no estés haciendo esas caras, siéntate aquí. Y él nomás se fijaba como que no, estamos en público, tú no puedes hacer nada, pa. Y luego él le pregunta, el papá le pregunta a su esposa, pues, ¿trajiste tú se me va la palabra, spoon, la cuchara? ¿Trajiste la cuchara? Tenían una cuchara, hermanos, de madera, dice él, y esa cuchara de madera estaba pintada con florecitas y la usábamos para darles corrección. ¿Okay? Así que le dice, sí, aquí lo traigo, y la trae en la bolsa, listo. Y dice, le pregunta al fotógrafo, señor, ¿tienes un cuarto que puedo usar? Llevó al niño. Me imagino que el niño ya sabía lo que venía, no fue tan voluntariamente, pero fue con su papá. Y ahí dice, ahí le di 2. Dice, nomás para que se sintieran sus sentimientos. Dice, y después de que empezó a llorar, yo le expliqué, lo abracé, le di un beso, oré por él y salimos. Cuando salimos, yo le dije, ve y pídele disculpas al Señor porque tú lo ofendiste si te portaste mal. Y el niño fue y lo hizo. Dice, y el fotógrafo le dijo, señor Evans, dice, en todos los 30 años que he estado haciendo esto, nunca he visto esto y yo te quiero dar las gracias a ti. Dijo, ahí yo estaba ejerciendo mi papel como el sacerdote y también como el rey, porque él tenía que saber que había cierto comportamiento que no aceptábamos, había ciertas reglas, pero lo hice con cariño para su protección. Amén. Nosotros y padres, yo me detengo aquí para decirles algo, ¿ok? Les digo esto, no quiero que ustedes se sientan que, ay, ¿cuándo voy a llegar a eso? Me falta mucho. Yo he fracasado en este punto, he fracasado en este punto, he fracasado aquí. No. Eso no es el propósito de esta charlita que estamos teniendo. El propósito es saber, entender y pedirle gracia a Dios que nos ayude en las áreas que hemos fracasado. Porque los niños necesitan los tres, hermanos. Necesitan que nosotros seamos el que viene y les trae la palabra de Dios a ellos. El que viene, intercede por ellos cuando están batallando y ministramos a las necesidades que tienen. Y necesitan también que seamos nosotros los que dirigimos los pasos, que les damos dirección, protección con esos reglamentos. Si nomás hacemos uno de los tres, batallamos. Si yo solamente soy un sacerdote que les amo y los dejo que corran como unos salvajes ahí, hermanos, entonces van a fracasar. Pero si también yo soy de esos hombres duros y gruñones que nomás puras reglamentos, nomás órdenes damos, entonces y nos falta lo demás, ahí estamos batallando y los niños van a batallar también. Así que hay un balance necesario y nomás Dios nos puede dar la gracia, el Espíritu Santo, para cumplir esos papeles y desarrollar, hermanos, esos puestos. Ya quiero terminar, hermanos, de esta forma.
si Dios me llama a hacer esto, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? En Efesios 5:25, perdón, dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego en el verso 29 dice: la sustentó y la cuidó, como Cristo hace a la iglesia. Hermanos, quiero que, especialmente los hombres, que le pidan al Espíritu Santo de una manera sincera. Todos de pie, ya estoy por terminar. Pero uno de los consejos que me da Diana, que me ha dado, es este: no te apures tanto. ¿Okay? No te apures tanto cuando estás predicando. Yo preparo, hermanos, los textos, los puntos los trato de desarrollar y de comunicarlos lo más claro que puedo. Y seguido no llego a ese punto que yo quiero llegar. Y no quiero nomás leer lo que está escrito, sino que quiero que ustedes reciban lo que Dios quiere decir. Pero yo no lo puedo comunicar eficazmente sin la ayuda del Espíritu Santo. Y Él es el que está presente ahorita para tomar todo lo que se ha leído y que entre a tu corazón, para que allí tú lo puedas recibir y hacer la decisión. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y hacer esa decisión no nomás con palabras, sino que hacerla con hechos. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cómo lo vamos a servir? Yo como padre, yo voy a servir al Señor. Yo declaro que mi esposa también servirá al Señor y mis hijos también. ¿Okay? Y yo voy a hacer todo lo que Dios dice que yo debo de hacer conforme a lo que Él me está revelando a mí. Y Señor, revélame, enséñame dónde he fracasado, porque yo quiero hacer lo que tú me dices. Yo sé que ahí está el éxito para mi familia. Yo sé que allí es donde tú nos puedes sanar lo que estamos sufriendo. Tú puedes corregir el camino que estamos llevando. Tú puedes restaurar lo que el enemigo está tratando de destruir. Porque el enemigo sí anda, hermanos, como león rugiente buscando a quien devorar en estos días. Es lo que está haciendo él. Pero mayor es, más fuerte es, más grande es aquel que está en ustedes que aquel que anda en el mundo. Y más sabio es y más amoroso es aquel que está en ti. Y todo lo que tú necesitas, Él ya ha provisto en la cruz de Cristo. He's provided everything you need. Everything. La palabra de Dios. ¿Por qué regreso yo, hermanos, a eso? Lean la Biblia, estudien la Biblia, busquen a Dios, oren a Dios. ¿Por qué regreso a eso? Porque ahí está el secreto, ahí es donde está la clave, ahí es donde está la liberación de los que están atados. Hermanos, este fin de semana, que fue un fin de semana difícil para nosotros, vimos también la mano de Dios en una manera muy grande. Cosas que le habíamos estado pidiendo a Dios por años, literalmente por años. Empezamos a ver, hermanos, que las cosas se estaban acomodando y Dios estaba haciendo cosas que no esperábamos, hermanos, que tan pronto así las contestara. No por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y estamos, yo y mi esposa, bien agradecidos. A la misma vez estamos haciendo un lado la carne. El texto en Efesios que dice que somos hechura de Él, creados para buenas obras. I'm sorry, no, it's another verse. Excuse me, Pastor Frank. I'm done with this morning's. If I knew the verse, I'd have you put it up. Pero dice que somos creados, somos hechura de Él. We are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. Creados para buenas obras. Okay.
hermanos, padres, no te das cuenta. Yo apenas me estoy dando cuenta que las buenas obras se me presentan todos los días. Las buenas obras para hacer se me presentan desde que amanece el sol hasta que se pone el sol. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Levantarme, orar por mis hijos, bendecirlos, declarar la palabra de Dios sobre ellos, lavarlos, como dice el texto, lavarlos con el agua de la palabra, a mi esposa, a mis hijos. Y luego mis hijos que necesitan, por ejemplo, en la tarde llegan, papá, estoy batallando en la escuela con esto. A ver, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Okay. ¿De qué manera te puedo servir? Y luego, en la mañana, ya para irse a la escuela, no puedo hallar los tenis. O nomás uno puedo hallar. Y vas y te pones de rodillas para buscar lo que está debajo de la cama allá al mero fondo. No sé cómo lo patalearon, pero allá se fue a dar. Una buena obra. Good works. Tu esposa amanece con un dolor de cabeza y no puede ayudar como siempre. Tú te detienes un momento porque tú andas bien apurado también y vas a llegar tarde al trabajo. Pero ahí decides mejor, ¿sabes qué, honey? Ahí quédate un rato más. Yo me encargo de sea lo que sea. O estás viendo que ya está, la aguja está llegando al empty, al gas tank, pero también andas bien cansado. Mañana lo lleno el tanque. Pero decides, no, si no lo lleno ahorita, ella lo va a tener que llenar. ¿De eso está hablando el señor pastor? I think so. Él está hablando de cosas prácticas, de crucificar el yo. Okay. Ya lo hizo él hace 2000 años. Cuando él fue crucificado, tú también. Y estas obras que Dios nos llama a hacer, si fueran imposibles, no hubiera dicho que debiéramos hacerlo. So this morning, the Holy Spirit brings us revelation. Nos trae revelación, el Espíritu Santo. La revelación es de que la vida en que Él nos llama a vivir, hermanos, es una vida hermosa, es una vida llena de paz, pero es una vida bien práctica para ser los representantes de Cristo a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestros niños. Y ahí decirle, sí, Señor, lo voy a hacer. En vez de pensar en yo, en mí, en lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Y ahí nosotros los padres podemos ser bien egoístas, sin darnos cuenta. Pero ya que sabemos, y ahí es donde me gusta terminar, ahora tú sabes. Okay. Ahora tú sabes, ahora yo sé. Yo decido ahora lo que voy a hacer. Tú decides lo que vas a hacer. Ouch. Yo no esperaba muchos praise the Lords ahí, hermanos. Pero ahí Dios nos dice, ok, aquí está la bendición y aquí está la vida. Aquí está la maldición y la muerte. Escoge la bendición. Escoge la vida. Dile conmigo al Señor, Señor, yo escojo la vida. Yo escojo la bendición. Yo recibo tu palabra, que nunca puede ser quebrantada. Yo recibo la ayuda del Espíritu Santo. Ahora los varones, los hombres, los padres,
Padre, tú eres el Padre perfecto. Yo decido hoy recibir tu dirección y lo quiero poner en obra y práctica. Pero yo, Señor, confieso que he fracasado. Gracias por la sangre de Cristo que me lava y me perdona. Yo me perdono a mí mismo y yo recibo tu ayuda. Espíritu Santo, ayúdame a ser el Padre que tú me has llamado a ser. Gracias. Amén. Amén, amén. Hermanos, tenemos un momento, tenemos bastante tiempo. Les voy a pedir, los que quieran oración por la necesidad que haya, les invito a que pasen. Pastor Frank, Michael, Brother Rudy, come and help me pray for the people, okay? Hermanos, vamos a orar, ungir con aceite, interceder la necesidad que sea. Brother Rudy, come and help us. Well, Billy, if Frank and you can come and help, I might appreciate it. Yes. Después de esto, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Pero sí les invito que si en alguna manera la palabra de Dios te ha llamado hoy, ven, entrégasela al Señor, pídele ayuda al Señor. Pasen, hermanos, pasen, please come.
Pasen, hermanos, pasen. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Toda provisión por toda necesidad que tú puedes tener o vas a tener en el futuro, toda provisión fue suplida en la cruz de Cristo, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Acéptalo en fe. Recíbelo. Gracias, Padre. Coman el pan, beban la copa. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Señor, gracias por la fe que tú nos das. Gracias también, Señor, por el valor, la fuerza para poder nosotros, Señor, vivir tu palabra y recibir, Señor, tu bendición. En el nombre fuerte de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Les amamos mucho. Somos despedidos.